Buenas tardes. Os damos la bienvenida a todas las personas asistentes a este acto inaugural de las 10º Jornadas de Valladolid con Palestina y contra el apartheid israelí. Este año, la cruda realidad ha impuesto el subtítulo de estas jornadas: contra el genocidio, solidaridad. Este es el 10º año que organizamos jornadas y, aunque es una fecha redonda, desde esta plataforma no vemos conveniente realizar nada para conmemorarlo, ya que la actual situación diluye cualquier acto extraordinario que no sea el de denunciar y reivindicar el fin del genocidio, la ocupación y el apartheid. Sentimos gran impotencia ante esta situación. A pesar de llevar años trabajando y de dar visibilidad y solidaridad a la causa palestina, de manifestar nuestro rechazo a la más enérgica repulsa a las políticas de limpieza étnica, colonización, apartheid, incumplimiento de los derechos humanos por parte del inventado Estado de Israel, lo que está sucediendo desde octubre supera con creces todo esto y toda la crueldad de la que ha hecho gala desde el 48 el mencionado Estado genocida. Tras 6 meses de ofensiva, con casi 33.000 personas asesinadas, 14.000 de ellas niñas y niños, más de 11.000 desaparecidas, más de 75.000 heridas, todas las infraestructuras destruidas, hospitales, escuelas, edificios residenciales, los bombardeos y el terrible bloqueo impidiendo el paso de la ayuda humanitaria, sin medicamentos, alimentos, agua potable, han convertido Gaza en un infierno invivible, en el que los supervivientes aseguran que preferirían haber muerto a seguir sufriendo este genocidio planificado y consentido por Estados Unidos y la comunidad internacional. A pesar de ello, o precisamente por ello, desde esta plataforma insistimos en nuestro compromiso de seguir aportando desde Valladolid lo que seamos capaces para intentar acabar con esta situación. Para ello, llegamos a estas 10º Jornadas de Valladolid con Palestina y contra el apartheid israelí, que un año más sacamos adelante gracias al apoyo económico de la Resuba. Contamos con la presencia de la delegada del rector para Responsabilidad Social Universitaria, Rosalba Fronteriz, a la que transmitimos nuestro agradecimiento. Gracias, Rosalba. Ella será la encargada de presentar a Teresa Aranguren, la primera ponente de estas jornadas. Y ahora os vamos a adelantar el cartel. Damos comienzo hoy con Palestina, la herida abierta, a cargo de Teresa Aranguren, periodista especializada en zonas de conflicto que cubrió la invasión del Líbano en el 82, la guerra de Irak y las sucesivas crisis del Golfo y más cosas que nos enviará Rosalba. Gracias, Teresa. Gracias. El próximo miércoles, será la conferencia con título Estrategias de la resistencia al colonialismo, el apartheid y el genocidio, BDS, a cargo de Héctor Brad, profesor de Antropología Social y activista y judío antisionista, y Nauda, activista hispano-palestina. El miércoles 17, Comunicación sobre Palestina, la imposibilidad de una paz sin justicia, a cargo de Julio Zamarrón, fotoperiodista especializado en zonas de conflicto y colaborador del Salto. Y el miércoles 24, que será la última, el gran reto presente de la comunidad internacional a cargo de Ana Manero, catedrática de Derecho Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. Durante todas las jornadas, en este pasillo del Salón de Grados, según salimos aquí a la derecha, podremos ver la exposición Más allá de la Nakba, octubre 2023, Belén, Cisjordania, de Julio Zamarrón. Y también os recordamos que todos los miércoles, empezando por hoy, a la finalización de los actos, haremos las concentraciones que se vienen realizando desde el mes de octubre en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio en la plaza de la universidad. Será aproximadamente hacia las 9 de la noche. Y con esto, pues muchas gracias a todas y a todos y damos paso a Rosalba Frontero. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes a todas y a todos y gracias por venir. La verdad es que llevamos muchos años, nunca habíamos tenido las salas tan llenas, alguna vez, pero bueno, me encanta que haya tanta gente. El año pasado me acuerdo que inaugurábamos estas jornadas y yo decía lo importante que considero que son, porque de lo que no se habla no se conoce, es una máxima que es universal. Y desgraciadamente este año se habla excesivamente de Palestina por las razones
erróneas, ¿no? Por una limpieza étnica que se está realizando, que se está llevando a cabo, con unas masacres increíbles y creo que hay que parar. Tiene que pasar algo, pero esto hay que terminarlo, no podemos seguir así. Y bueno, dicho esto, voy a presentar a la primera conferenciante de hoy, que es Teresa Laguren. Es un verdadero placer tenerla aquí con nosotros y con nosotras. Nacida en Artziniega, Álava, en diciembre de 1944. Es licenciada en Filosofía y Letras y diplomada en Psicología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. En 1980 se trasladó con su marido a Jordania para dar clases de español en la Universidad de Yarmouk. Allí entró en contacto con el drama de los refugiados palestinos y esa experiencia determinó un giro en su trayectoria profesional y vital. Desde Jordania envió sus primeros reportajes sobre los campos de refugiados y un año después, ya de regreso a España, se orientó definitivamente hacia el periodismo con especial dedicación al mundo árabe oriental. Su trayectoria profesional está ligada al periodismo en zonas de conflicto. Cubrió la invasión israelí de Líbano en 1982, la guerra Irán-Irak y las sucesivas crisis del Golfo, el conflicto palestino-israelí y las guerras de los Balcanes. Ha recibido diversos premios por su actividad profesional, el premio AMECO 2000, que otorga la Asociación de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación, el premio Aster 2001 de Comunicación, la Antena de Plata 2001 de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Comunidad de Madrid, el premio del Club Internacional de la Prensa, el premio Jerusalén de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina y el de Defensa de Derechos Humanos 2012 de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos de España. En todos ellos se ha destacado su interés por romper los estereotipos y barreras culturales y mostrar el valor humano de aquellos a quienes el azar de la geografía y de la historia ha convertido en víctimas. Y entre su obra literaria destacan varios libros: Palestina, El hilo de la memoria, de editorial Caballo de Troya, de marzo de 2004, desde el cual se han hecho hasta el momento hasta 6 ediciones. El anciano y los soldados, relato incluido en el libro colectivo La vida por delante, editorial Fundamentos Octubre, 2005. Santos cojones, relato incluido en el libro colectivo Rojo, Amarillo y Morado, de la editorial Astarte, abril 2006. En el 2014 publicó Olivo Roto, escenas de la ocupación, en 2007. Y coautora de Contra el olvido, memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 1898-1948, en noviembre del 2015. Pues bueno, ya vemos que con esta presentación, que es una estupenda conferenciante, estamos muy agradecidas de que haya venido y es la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias en primer lugar a la plataforma de Solidaridad con Palestina, creo que por organizar estas jornadas, y yo diría que por estar ahí, por existir y por estar día a día recordando a Palestina. Hay que hablar de Palestina, no podemos dejar que se vuelva a apartar el tema. Hay que insistir sin parar de hablar de Palestina, no solo ahora con la atrocidad que está ocurriendo, sino antes y después de que esto pase, hasta que Palestina no logre una solución, al menos con algo de justicia. No diré totalmente justa, eso es muy difícil de alcanzar, pero medianamente justa y factible. Antes que nada, os he dado las gracias por estar aquí, porque sé que estar aquí es estar un poco con el corazón y la mente al otro lado del Mediterráneo, allí donde están cayendo las bombas, sobre gente como la que hemos visto en este pequeño documental. Creo que está muy bien elegido el documental, además está hecho por gente de allí, porque nos muestra quiénes son los que están siendo bombardeados. Es a esta gente a la que se está bombardeando. Gente con intereses artísticos, porque tenemos desde Occidente no tenemos colonias ya, pero tenemos mirada colonial. Y eso nos hace no ver al otro, no ver a los árabes, a los palestinos, a los africanos, en toda su dimensión humana.
Y su dimensión humana quiere decir que como sociedad son diversos, no es un todo homogéneo. Cuando decimos el Islam no es un todo homogéneo, cuando decimos el mundo árabe no es, hay ricos, pobres, comerciantes, poetas. Por cierto, se ha leído una poesía magnífica, preciosa de Mahmoud Darwish, en esta tierra hay algo que merece vivir. Ese es uno de los poemas del gran poeta nacional palestino, que tendría que haber sido premio Nobel. La pena es que ya murió y quizás no lo fue porque era palestino y el poeta nacional de Palestina. Y lo que hemos visto en este documental son jóvenes con intereses artísticos. En Gaza hay muchísimo artista. Eso es algo que en la percepción occidental no se ve, porque tenemos muy interiorizada esta visión, que yo considero que es visión colonial, que no nos deja ver al otro. Si lo vemos como un objeto que si nos favorece, si nos viene bien a los intereses de los países occidentales, pues bien, se la apoya. Si es un obstáculo, se lo retira, se la aparta. Esa es la historia del colonialismo. Y eso es lo que han padecido no solo la sociedad palestina, sino muchos otros pueblos. Por eso yo creo que es importante, yo he titulado esta intervención como Palestina, la herida abierta, porque creo que una de las características del drama de Palestina es que, pese a que es quizá uno de los temas, si no el más, que más continuadamente ha llenado titulares de prensa durante décadas, titulares de prensa y de medios de comunicación audiovisual, sin embargo, creo que también al mismo tiempo es uno de los temas de los que menos se conoce la realidad, más manipulado, más tergiversado, porque ha habido toda una estrategia de comunicación cuyo principal objetivo es negar la existencia de Palestina, eso desde el inicio, de un pueblo en Palestina, de la sociedad palestina, y negar, ocultar la realidad palestina. Todos conocemos un eslogan que muestra su eficacia, porque todos lo conocemos, que fue el primer eslogan de presentación del movimiento sionista, procede del siglo XIX. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es totalmente falso, y se sabía que era falso, y eso es importante, porque Palestina nunca fue un territorio ignoto, entre otras cosas porque es Tierra Santa, y siempre ha habido viajeros europeos que han ido allí. Entonces, esa necesidad de negar la existencia de Palestina está en el centro de la ideología del movimiento sionista, que es lo que crea el Estado de Israel y lo que fundamenta, y sigue siendo fundamental, en la identidad israelí. ¿Por qué considero que es importante desmontar esto? Porque creo que si no conocemos, y esto me lo da mi experiencia como periodista, si no conocemos cómo empezó todo, no entendemos ni lo que está ocurriendo, ni la atrocidad que está ocurriendo ahora, ni las que han ocurrido antes, durante décadas, ni lo que va a seguir ocurriendo, por desgracia, en los próximos meses y años. Es preciso tener un conocimiento real de lo que inició esto que llamamos conflicto de Oriente Próximo, o el conflicto palestino-israelí. Y es significativo tener en cuenta que todo está muy bien documentado, rigurosamente documentado, desde el siglo XIX para acá, muy bien documentado, pero al mismo tiempo está mucho más eficazmente tapado. ¿Por qué digo que está muy bien documentado? Del siglo XIX y hasta el final de la Primera Guerra Mundial, Palestina pertenecía, lo mismo que el actual territorio iraquí y Líbano, al Imperio Otomano. Estaba bajo dominio otomano. A partir del final de la Primera Guerra Mundial, sabemos que el Imperio Turco es derrotado y entran en escena con gran potencia las potencias coloniales europeas. Y en el caso de Palestina, especialmente Gran Bretaña, Inglaterra. Y durante el periodo otomano, a los turcos no les importaba demasiado, no hacían mucho hincapié en que la población sometida a su dominio, poblaciones árabes, se asimilase a la cultura turca. Nunca pretendieron cambiar el idioma de la gente. ¿Qué les importaba? Les importaba cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos es necesario tener claro los censos de población, los títulos de propiedad de la tierra, todo eso está ya desde el siglo XIX documentado.
Pero luego llegan los británicos, que todos también sabemos que son muy minuciosos en esto. Y tenemos censos de la población de Palestina desde el momento que llegan los británicos, que llegan en el año 17, cuando ya los turcos se retiran de Palestina, entra el ejército británico y años después, en el año 22, la Sociedad de Naciones, todavía no era Naciones Unidas, era la Sociedad de Naciones, encarga a Gran Bretaña o Reino Unido, digamos, la administración, el mandato sobre Palestina. Entonces, la administración británica hace no uno, sino varios censos de población desde el año 21, que es el primero, hasta el año 47, que es cuando se retira Gran Bretaña. ¿Por qué digo que es importante esto? Saber que todo está muy bien documentado. Porque los datos nos reflejan la realidad que se ha querido tapar. En el año 21, el censo de la administración británica da cuenta de que la población de Palestina era entonces en torno, casi cercana a 1 millón, de los cuales el 75% era población musulmana, en torno a un 11, casi 12% población cristiana. Tengo que hacer siempre la salvedad de, cuando digo población cristiana, son tan árabes como su vecino musulmán, tan palestinos como su vecino musulmán, y a veces más nacionalistas, más imbuidos del espíritu nacionalista que su vecino musulmán, por razones, quizá luego si alguien tiene interés en el debate sabrá. Y en ese año 21 hay ya una comunidad judía en torno a un 6 y pico %. Ya ha aumentado un poco de como estaba en el siglo XIX, que era en torno, a finales del XIX, que era en torno a un 3%. Son judíos que hablan árabe, que forman parte del tejido social de aquella Palestina, en la que no era homogénea la situación religiosa. Eran judíos árabes. Y esto que parece una contradicción, se podría decir entonces. Esto es lo que empieza a cambiar cuando, ya bajo dominio británico, el movimiento sionista empieza a colonizar Palestina. Antes tengo que deciros, aclarar dos cuestiones. El drama de Palestina no empieza, la colonización de Palestina, el sufrimiento del pueblo palestino, no surge de las contradicciones internas de la sociedad palestina. Se gesta fuera, en despachos de cancillerías europeas. No es resultado de una situación difícil interna, ¿no? Es que se importa, se lleva desde fuera. Eso es un dato importante porque marca mucho el destino de la población árabe de Palestina. Hay dos fenómenos que en el siglo XIX confluyen, y uno es el colonialismo de las potencias europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña, el impulso del colonialismo. El otro es el nacimiento del movimiento sionista en el corazón de Europa, es decir, en el Imperio Austrohúngaro. El movimiento sionista se crea en 1890 y algo, 1880, bueno, la última década del siglo XIX. ¿Y por qué digo que estos dos fenómenos van? El movimiento sionista es estrictamente europeo. Los judíos de Oriente no participan en el proyecto. Luego se los sumará una vez creado el Estado de Israel, pero ni se enteran de que eso está en marcha. Y el movimiento sionista que pretenden crear, en un primer momento se dice un hogar nacional judío, pretenden tener un espacio en el que los judíos no sean minoría. Por eso la cuestión demográfica siempre está en el centro del tema. No está en relación, porque no puede estarlo, por eso es importante los datos cronológicos, evidentemente, con el horror del holocausto nazi y el exterminio de los judíos europeos. Sí está en relación con el antisemitismo de la sociedad europea, especialmente de la Rusia zarista, los pogromos, y en ese sentido es una reacción a eso. Por eso su empeño en crear un Estado judío, que en un primer momento barajó territorios como el de Uganda o el de la Patagonia, pero que enseguida se dieron cuenta que tú dile a un judío británico perfectamente integrado en la sociedad británica que se va a ir a la Patagonia. Entonces se dieron cuenta de la fuerza del reclamo religioso. Y ahí es donde se elige Palestina. Porque Palestina, ¿qué tiene? El reclamo bíblico. Y ahí es donde claramente hay elementos para poder convencer a gran parte de los judíos de Europa de que tienen que ir a Palestina. Porque en un primer momento el movimiento sionista tiene poco éxito. No tiene mucho eco entre los judíos europeos. Entre los judíos del este, quizá más, los
que proceden de la Rusia zarista y de los países bálticos, pero no entre los judíos de la Europa occidental. Os voy a leer un párrafo de un judío ruso que escribe en 1891. Era de la ciudad de Odessa y es uno de los... Se le considera miembro de lo que se llamó el sionismo espiritual o religioso. ¿Por qué es interesante lo que escribe este hombre? Porque este hombre forma parte de ese primer momento en el que, digamos, agentes del sionismo intentan convencer a los judíos rusos, etc., de que vayan a Palestina, porque allí todo será más fácil, que tendrán su estado, etc. Entonces él hace un viaje a lo que él llama Israel, no llama Palestina, y a la vuelta cuenta lo que ha visto. Os leo un párrafo. Tenemos la costumbre de creer, los que vivimos fuera de Israel, que allí la tierra es ahora casi completamente desértica, árida e incultivada, y que cualquiera que quiera adquirir tierras allí puede hacerlo sin ningún inconveniente. Pero la verdad es muy otra. En todo el país es difícil encontrar campos cultivables que no estén ya cultivados. Y luego continúa así. Bien, en este párrafo continúa explicando esto mucho más. Se ha cargado de una tacada dos grandes mitos de la propaganda sionista. El primero, la tierra vacía, la tierra sin pueblo. El segundo, el desierto hecho florecer. Nunca fue una tierra baldía Palestina. Es una tierra, como muchas otras de la cuenca del Mediterráneo, nosotros aquí en España lo podemos entender muy bien, en la que hay zonas semidesérticas, bueno, aquí tenemos el desierto de los Monegros y el de Almería, zonas fértiles, zonas que son vergeles, zonas más áridas, de montañas, etc. Bueno, ¿cómo es la geografía y el clima de las zonas ribereñas del Mediterráneo? Esto, sin embargo, está escrito en 1891 por un judío ruso, es decir, cuando yo he dicho que se conocía, se sabía. Pero ahí es donde entra esta incapacidad de mirar y ver al otro de la mentalidad colonial. Se sabía, pero se consideró que no era importante, porque ¿qué era más importante? Los intereses coloniales de Inglaterra, a la que le venía muy bien tener un enclave en el centro, en el corazón del Oriente Próximo, de europeos, estamos hablando siempre de europeos, que además, para tener su estado, dependerán de Gran Bretaña. Y de hecho el movimiento sionista se presentaba ante los políticos europeos con ese eslogan de seremos la vanguardia de Occidente frente a la barbarie de Oriente. Eso permanece en la idea de que Israel es Occidente. En Israel se siente Occidente. Está ahí en el corazón de Oriente, pero se siente Occidente. Eso está marcado desde el comienzo. Bien, así empieza en la época de dominio otomano. La colonización de Palestina es esporádica, es decir, una colonia sí, pero no. Pero cuando llega el dominio británico, ha ocurrido algo muy importante. En el año 17, el movimiento sionista ha conseguido que el ministro de Exteriores británico, Sir Thomas Balfour, algunos mencionarán la declaración Balfour. El ministro de Exteriores británico de entonces se compromete ¿con quién? Con el barón Rothschild, que era el gran financiador del movimiento sionista en ese momento. O sea, estamos hablando de los comienzos. A que Gran Bretaña protegerá, amparará, promoverá la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Y Gran Bretaña ya es la mandataria, ya tiene la administración de Palestina. Ahí empieza realmente la colonización sionista de Palestina, de manera sistemática, amparada por la mayor potencia del momento y de manera masiva. Y hay algo que creo que es interesante resaltar. Como he dicho antes, Palestina no estaba ajena a la llegada de extranjeros. No era una sociedad hostil. Especialmente estaba acostumbrada a que llegasen europeos. Europeos movidos por razones religiosas, y todavía siguen las colonias en Jerusalén. Llegaron una serie de familias suecas y estadounidenses muy cristianas que vendieron todos sus bienes, compraron un terreno de un palacio otomano, se instalaron allí, se les llamó la colonia americana, the American Colony. No tiene nada que ver con el colonialismo americano. Se integraron en la vida de la ciudad, formaron parte de la élite cultural de la ciudad.
y ahora el hotel con mayor encanto de la Jerusalén oriental, es decir, la parte árabe de Jerusalén, es el American Colony, que son descendientes de aquellos suecos y americanos. Es decir, que no era esta idea que nos han imbuido Hollywood, sobre todo, de que los árabes recibieron a los... No, para nada. Estaban muy acostumbrados a esa llegada y en principio no los vieron como un peligro. ¿Cuál es la diferencia entre esos primeros emigrantes que llegan a Palestina y cuando llega la primera colonia del movimiento sionista que se establece en la zona costera, cerca de Jaffa, en el 1898 es la primera, y posteriormente esto ya con los británicos se acelera? Pues el sistema era, primero es la familia Rothschild la que financia, y después se crea ya la Agencia Nacional Judía, que es la que compra tierras. Se compra una tierra, un terreno, por ejemplo, en esta zona que es muy fértil, de la costa, y se adjudica para su cultivo a una familia que puede venir de Lituania, de Polonia, de la Rusia zarista, para que la cultive. Pero, ¿cuál es la primera cláusula que está reflejada en el contrato y que tiene que respetar esa familia? Que solo podrá utilizar trabajo judío. ¿Y eso qué significa? En esa, pues la expulsión de los campesinos árabes, que podían ser la mayoría musulmanes, pero también había cristianos, que llevaban generaciones, cuando digo generaciones podía ser desde la Edad Media, trabajando esas tierras en régimen de aparcería, que aquí conocemos muy bien también, o de alquiler. El propietario no tenía el título de propiedad de la tierra, pero realmente eran prácticamente los dueños, aunque pagaban una cantidad al propietario que a lo mejor era un terrateniente que vivía en Beirut o vivía en París. Así empieza el conflicto. Empieza con estos campesinos desposeídos que intentan muchas veces volver a recoger su cosecha. Y al ir a recoger su cosecha, o intentan recuperar su labranza, etc., se topan ya con unos colonos fuertemente armados y con estructura militar, porque son conscientes de que la población autóctona, la población nativa, va a rechazar su proyecto. Los primeros conflictos empiezan muy pronto, pero bajo la administración británica todo se agrava. Porque, como digo, la colonización se hace ya masiva, sistemática, y empieza a haber una clara conciencia entre la sociedad palestina de que están perdiendo el país, de que les están robando su país. Hay cantidad de artículos de periodistas palestinos. Por cierto, en los años 20 había más periódicos en Palestina que en España. Lo digo por esta idea tan arraigada en la percepción occidental, no inocentemente, sino que se ha incrustado ahí. ¿Verdad que mucha gente percibe cómo podía ser Palestina entonces? Pues como un espacio semidesértico por el que de vez en cuando pasaba un árabe a camino. Bueno, para nada. Era una sociedad en desarrollo, de las sociedades del Oriente Mediterráneo, quizá de las más avanzadas, y compleja, como toda sociedad. Como digo, ricos, pobres, comerciantes, poetas, una base de población campesina, como era también la estructura social de la España de entonces, o de la Grecia de entonces, o de la Italia de entonces. Sobre eso, esta sociedad que empieza a darse cuenta, y sobre todo sus intelectuales, que están perdiendo el país. Y hay ya todo un movimiento de rebelión frente a la administración británica. Este movimiento alcanza su momento culminante. Ya en los años 20 hay algaradas, protestas, etc., pero sobre todo en el año 36, cuando se produce la Gran Revuelta Árabe. En los libros de historia viene como la Gran Revuelta Árabe, es la primera intifada. La intifada contra la administración británica. Y comienza en el año 36 con una huelga general que dura 6 meses y que paralizó el país. No sé si aquí habrá algún sindicalista, pero no hace falta ser sindicalista para entender que mantener una huelga general durante 6 meses, eso no se hace siendo una población que pasa por allí, ¿no? Se hace requiere una sociedad medianamente estructurada para mantener eso, cajas de resistencia, apoyo a las familias. 6 meses duró esa huelga general, que luego derivó en enfrentamientos y disturbios, que el ejército británico, que llegó a tener 100.000 soldados en Palestina, reprimió muy duramente. Esa primera intifada, que comienza en el 36, dura hasta el 39, como la Guerra Civil Española. Y es importante también tener en cuenta esto porque la propaganda sionista muchas veces se apoya en decir,
Bueno, sí, había gente en Palestina, sí, no estaba vacío, pero no tenían conciencia de nación y de Estado. Bueno, podían vivir aquí como en el desierto de Arabia Saudí. Es decir, no eran como nosotros, los occidentales, que tenemos apego a nuestra tierra, a nuestro país, tenemos conciencia nacional. ¿Cómo se mantiene una resistencia de 3 años si no hay una conciencia de pueblo y social? Es totalmente falso y fácilmente demostrable que ese argumento que constantemente usa en la propaganda sionista, yo lo he oído muchas veces en foros y en conferencias, decirlo con total descaro, es totalmente falso y fácilmente demostrable que es falso. Bueno, en el año 39 los británicos se dan cuenta de que no pueden controlar aquello, de que es demasiado. Hay muchos informes, sobre todo de militares británicos, diciendo esto es un disparate, lo que estamos haciendo aquí requiere un uso tremendo de la fuerza para conseguir que este proyecto salga adelante. Y entonces accede la administración británica a una parte importante de las demandas de la población de Palestina, la más importante de todas. En el plazo de 10 años, estamos hablando, se celebraría un referéndum de autodeterminación para decidir el destino de Palestina. ¿Qué significaba eso? Y hay que volver a los datos. Pues significaba el fin del proyecto sionista. Porque en el año 47, bueno, luego irá al 47, estamos todavía en el 39, todavía la población judía, pese a la colonización sistemática, masiva, del paro británico, no alcanzaba una tercera parte de la población total de Palestina. Y en cuanto a la propiedad de la tierra, estaban muy lejos de tener una propiedad significativa de la tierra. Porque si en un primer momento se empezó comprando tierras, a partir de los años 20 no había propietario palestino que vendiese nada, porque ya eran conscientes de lo que se les venía encima, de lo que estaba pasando. Y entonces tenemos que en el año 39 la propiedad de la tierra estaba en manos judías en torno a un 5,6% de Palestina, 5,6%. Así difícilmente consigues que el proyecto sionista fuese adelante. ¿Y qué es lo que ocurre entonces cuando los británicos ceden? Pues que una parte del movimiento sionista, de la que el actual gobierno es heredero directo, lo que se llamaba el revisionismo sionista. Revisionismo suena más moderado, pero no, eran los más extremos. Su dirigente más conocido era Jabotinsky, un polaco. Bueno, se revuelve contra los británicos y se inicia una campaña de atentados terroristas atroces contra la administración británica a partir del año 39 en adelante. El más letal de todos esos atentados fue en el año 46 la voladura del Hotel King David de Jerusalén, que era la sede de la administración británica, en la que murieron 91 empleados británicos. Durante mucho tiempo fue el atentado más letal en la historia de los atentados terroristas. Luego ya ha habido, por desgracia, otros que lo han superado. Y a partir de ese momento, el atentado, lo del Hotel King David es el año 46, me parece que es, no recuerdo ahora mismo el mes, pero no sé si fue como en julio del 46, los británicos renuncian. Se dan cuenta que no pueden controlar aquello y se lavan las manos, dicen que renuncian al mandato sobre Palestina y lo dejan en manos de la recién creada Naciones Unidas. Eso es el año 46, llegamos al año 47, ya Naciones Unidas, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas, que realmente se encuentra con un marrón que no sabe cómo abordarlo, se aprueba la resolución de partición de Palestina, también os sonará, que consiste en la división del territorio de Palestina para 2 estados, un estado judío, un estado árabe. Y aquí vuelvo a los datos de los censos y de los registros de propiedad de la tierra. En todos los documentos de la administración británica que acompañan, además como documentos ad hoc, la decisión de la Asamblea Nacional, de la resolución de partición, en ese momento la población de Palestina estaba en torno a 1.300.000 habitantes, de los cuales ya la población judía está en el 30%. O roza el 30%. El resto, la mayoría es población musulmana, los cristianos siguen más o menos en la misma cifra, en torno a los 11%, 12%, y luego hay un apartado muy pequeño de
de otros, ¿no? Entonces, y este es el dato más importante, la propiedad de la tierra. En cuanto a la propiedad de la tierra, los registros británicos de la propiedad de la tierra, el 44,% de la tierra es propiedad privada árabe. El 6% es propiedad judía. El 47% que queda es propiedad árabe comunal. El 6% de la tierra. Y eso es, en el año 47, 29 de noviembre de 1947, lo que está en el origen de la limpieza étnica que se inicia inmediatamente después de la resolución de partición. No es consecuencia de la primera guerra árabe-israelí, que fue a partir de la proclamación del Estado de Israel en mayo del 48. No. Empieza exactamente una semana después de la resolución de partición, cuando los dirigentes sionistas se dan cuenta, bien, tenemos el aval de Naciones Unidas, pero ¿cómo vamos a crear un Estado si no tenemos la propiedad de la tierra ni la mayoría demográfica? Y ahí empiezan las primeras operaciones de limpieza étnica que comienzan claramente en diciembre del 47. Las peores matanzas de las operaciones ocurren en el año antes de la proclamación del Estado de Israel y de la primera guerra árabe-israelí. Os voy a ver, porque tiene... Bueno, voy a recordar, lo han dicho en el pequeño documental que hemos visto, pero yo recuerdo también, como una semana después de empezar la ofensiva israelí, una escena de un hombre todo cubierto de polvo, porque estaban los escombros de los edificios bombardeados detrás, que se dirigía a cámara, directamente a cámara, y con los brazos así abiertos decía: esto ya lo vivió mi abuelo. Esa frase hay que tenerla en cuenta siempre, porque esto no empezó evidentemente el 7 de octubre. Esto empezó con los abuelos de la gente que están matando, de estos chicos que hemos visto bailando. Empezó, y además tiene algunos elementos que conviene analizar porque hay patrones muy similares de comportamiento de lo de entonces ahora. Yo voy a leer el 9 de abril de 1948, es decir, faltaba todavía un mes, más de un mes, para la proclamación del Estado de Israel y para esa primera guerra árabe-israelí, se produjo la matanza de Deir Yassin. Deir Yassin era una aldea cercana a Jerusalén, hacia el oeste de Jerusalén, donde uno de los grupos de las milicias sionistas, de este sector más extremo de las milicias sionistas, el Irgun, dos de sus comandantes entonces serían después primeros ministros de Israel, Menachem Begin y Isaac Shamir, llevó a cabo una atroz matanza de toda la población de esa pequeña aldea. Y el primero que llegó como testigo era el delegado de la Cruz Roja en Jerusalén, que llegó cuando todavía las tropas de esas milicias estaban allí. Jacques Reiner, pues era un francés, el delegado de la Cruz Roja. Y os voy a leer también, como he dicho antes, el inicio de lo que él describe que se encuentra allí. Entre la tropa había algunos muy jóvenes, casi adolescentes, todos en vestimenta militar y con casco, hombres y mujeres armados hasta los dientes, con pistolas, metralletas, granadas y también grandes cuchillos, la mayoría aún ensangrentados. Una joven muy bella me mostró el suyo aún goteando sangre como un trofeo. Me abrí paso entre ellos y entré en una casa. La primera habitación estaba a oscuras, con todo en desorden, pero no se veía a nadie. En la habitación contigua encontré, bajo los muebles y los colchones reventados, varios cadáveres ya fríos. La operación de limpieza la habían llevado primero con ametralladoras, después con granadas y finalmente con los machetes, sin ninguna preocupación porque no se descubriese. Esta frase es importante. ¿Por qué no tenían preocupación porque no se descubriese esa matanza? Porque querían que se supiese. Porque era una estrategia de terror. De hecho, luego la matanza de Deir Yassin sirvió para esta estrategia de terror porque uno de los patrones de comportamiento que está reconocido por militares israelíes de entonces, era rodear una localidad, lanzar por altavoces el mensaje: abandonad vuestras casas inmediatamente o os pasará lo de Deir Yassin. Y cuando yo he dicho que había patrones que se parecen, muchas veces estamos oyendo, con ese cinismo que a veces tienen algunos dirigentes políticos israelíes, decir que el ejército israelí es un ejército muy humanitario, porque avisa antes de bombardear.
Y si, a veces lanzan, desde los aviones lanzan panfletos diciendo una torre de edificios en Gaza, no me acuerdo, pues abandonar el edificio porque vamos a bombardear. Eso no tiene nada que ver con preocuparse por el destino. Eso es una estrategia de terror, que es la misma que están haciendo ahora. Ese patrón de comportamiento es una estrategia para provocar la huida, el pánico entre la población. Voy a leeros un poquito más de esta descripción que hace Jacques Reynier de la matanza de Deir Yassin, porque sigue diciendo, la misma escena encontramos en la siguiente habitación, pero en el momento en el que iba a salir escuché lo que parecía un suspiro. Removí los cadáveres hasta que toqué un pequeño pie que aún estaba caliente. Era una niña de 10 años, malherida por una granada, pero aún viva. Y luego continúa así, y luego termina. Bueno, no termina. Concluye. La aldea tenía 400 habitantes, unos 50 consiguieron huir. 3 habían sobrevivido, el resto había sido masacrado concienzudamente siguiendo órdenes de sus jefes, ya que se trata de tropas admirablemente disciplinadas. Es decir, no fue una locura de un grupo de milicianos, fue una estrategia planificada y decidida así. Os he dicho que hay patrones que se repiten. En el caso de la limpieza étnica en Palestina, matanzas, esta no fue la más letal, pero es la más conocida por aquello de que fue empleada como estrategia para aterrorizar a la población. Una característica era que después de entrar en la localidad, expulsar a los habitantes, había que destruir la localidad. Se dinamitaban las casas y se pasaban grandes excavadoras por encima para no dejar rastro de esa vivienda. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía es que no hubiera lugar al que volver. Y eso está dicho así por Ben Gurion. Porque así como os he dicho que al comienzo la revuelta contra los británicos fue una parte del movimiento sionista, la limpieza étnica fue todo. También los sectores que representaban, digamos, la versión más moderada. Y Ben Gurion dice, no dejéis que vuelvan, no permitáis que ninguno de los que se han ido vuelva. Era una estrategia. Entonces, esta estrategia de no dejar lugar casa para que volver es lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza. Hace ya casi un mes y medio estuvo en Madrid Regis Urani, que es de Gaza, es el director de la Oficina de Derechos Humanos de Gaza. Él consiguió salir, después de que lo habían destruido no solo su casa, sino también la Oficina de Derechos Humanos, su lugar de trabajo, y consiguió salir pues como 10 días después de la destrucción de su casa, de Gaza. Y en Madrid dio una conferencia en el Colegio de Abogados de Madrid. Y recuerdo que comenzó la conferencia diciendo, no hay lugar al que volver. Se están encargando de que no haya lugar al que volver. No hay casa, no hay aldea, no hay escuelas. Me parece que también ha salido eso mismo. No hay escuelas, no hay universidad, no hay clínicas. El otro día vimos las imágenes del hospital Al-Shifa, destruido de arriba abajo. Y ¿qué sentido tiene esto? Pues eliminar la posibilidad de que los expulsados regresen, que Gaza sea reconstruida. Quieren dejar el terreno expedito para, bueno, que lleguen nuevos colonos israelíes allí, posiblemente. Posiblemente eso está en su mente. Otra cosa es si lo podrán hacer. Si nadie les paga, evidentemente lo podrán hacer. Entonces, creo que el darse cuenta hasta qué punto hay todo un proceso que no empieza, evidentemente, con el letal atentado de Hamas, ni muchísimo menos, pero que lleva más de 75 años en funcionamiento y que tiene una clara orientación, que es acabar con la presencia palestina. Aquello que al comienzo se decía no existía, no hay pueblo palestino. Golda Meir, en el año 67, respondiendo a un periodista, dijo, ¿palestinos? En este tono. Pero palestinos no existen, no hay palestinos. Claro, uno podía preguntar, entonces ¿a quién estáis matando? Fantasmas. Pero hay toda esa
estrategia de negación que, de ser una negación teórica, se convierte en una empresa, en una voluntad de liquidación, de exterminio. Creo que lo que ahora mismo, antes os he dicho que este gobierno es directamente heredero de ese sector del movimiento sionista, que se llamaban los revisionistas, al que pertenecía el Irgun Sbabileini, el Stern, varias milicias atroces, que se encargaron de la limpieza étnica, no solo ellos, pero también de los atentados contra los británicos, de sembrar el terror. Y son herederos de aquello, porque, por desgracia, el problema que está ocurriendo en Israel desde hace años, yo conozco una sociedad israelí, conozco mucho más la palestina, pero bueno, no puedes dejar de conocerla estando por allí, ¿no? Desde los años 80. Y yo recuerdo, yo estuve en Beirut durante la invasión del 82, que fue atroz. Durante mucho tiempo yo pensaba que peor que aquello no nos pasaría nada, y aquello se ha quedado muy atrás. Entonces no existía Hamás. En los años 90, Hamás no tenía importancia política. Hamás se crea en los años 80, a partir de la primera intifada, la de las piedras. Y, sin embargo, ahora mismo parece que toda la sociedad palestina es Hamás, a juzgar por las declaraciones de él. Y lo grave es que eso no es solo algo que lance el gobierno israelí. Sabemos por qué lo lanza, porque le interesa, porque un movimiento islamista, más aún si usa la lucha armada o la violencia terrorista para sus objetivos, es algo que repele en el mundo occidental. Un movimiento de liberación nacional, como era la ABLP, no, porque ahí tenemos una cierta conciencia de los derechos de una población bajo ocupación militar, un movimiento y quizá lo hayáis oído porque lo dijo hasta el señor Borrell, no hace mucho, no sé si alguno lo ve en televisión, a la pregunta. Le preguntaron si era cierto eso de que jamás lo había creado Israel, y dijo, a mí me sorprendió, dijo, pues sí, luego explicó un poco más. Yo digo, no lo creó Israel, lo consintió, que es otra cosa. Es decir, le vino muy bien, le dio alas. ¿Por qué? Porque rivalizaba con el movimiento de liberación palestino, con la OLP laica, con una enorme presencia de cristianos, que eso, desde la perspectiva occidental, parece que te acerca. Por ejemplo, en el entorno de Arafat, el jefe de su gabinete era cristiano. El fundador del Frente Popular de Liberación de Palestina, George Habas, médico cristiano. Frente Popular de Liberación de Palestina es una formación, sigue existiendo, de raíz marxista, de izquierdas, claramente de izquierda palestina. El Frente Democrático de Liberación de Palestina, que es una extinción, como siempre de izquierda tenemos alguna extinción, del Frente Popular, pues Nayar Jawadme, cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque es importante romper los estereotipos, porque el señor Netanyahu no para de decir que Hamás es Daesh, es el Estado Islámico. Y Hamás y el Estado Islámico son enemigos. Esto ya en órgano. Pues ya es importante tener los datos y los argumentos que están ahí, aunque están tapados, ocultos, silenciados, para desmontar la eficacísima campaña de propaganda israelí. Solo voy a terminar, ya para dejar paso, haciendo una referencia a los medios de comunicación, a mi profesión. Lo primero que hay que decir, que en una guerra hay que tener mucho cuidado con las fuentes, sobre todo con las fuentes que participan en esa guerra. El ejército israelí no es una fuente fiable, hay que decirlo así. Las declaraciones del ejército israelí habitualmente son mentiras. Por ejemplo, cuando ahora está diciendo, cuando el bombardeo del primer hospital, que dijo que habían sido con cohetes de Hamás. Luego se demostró enseguida que no era. ¿Pero qué es eso? Es una técnica muy conocida de manipulación informativa. Cuando algo es muy atroz y te va a causar un impacto negativo en tu imagen, pospon el impacto de esa noticia.
¿Cómo? Pues creando dudas, dando informaciones que aunque todo quien lo conoce sabe que pero esto no es así, no puede ser así. Ahora lo están haciendo con lo del hospital Shifa. El señor Blinken dijo que había que esperar al comité de investigación. Cuando Israel acusó a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, de que 12 de sus trabajadores, dijo primero, luego se redujeron, formaban parte de Hamas y que habían participado, no se ha demostrado nada, ¿eh? Sin embargo, Estados Unidos y varios países europeos, eso es lo terrible, inmediatamente, sin esperar ni investigación ni nada, suspendieron la financiación de la UNRWA. Porque la UNRWA está, ahora espero que salga del debate, entre los objetivos israelíes. Creo que hay algo que no solo debemos achacar a los políticos, que tiene que ver con la profesión periodística. Durante los primeros días, las primeras semanas de la ofensiva, casi todos los grandes medios decían la guerra Israel-Hamás, porque esa era la consigna política lanzada por Israel. Y los datos, la realidad que estábamos viendo a través de las pantallas de televisión, nos demostraba que eso no era así, que era una guerra contra la población de Gaza. Era evidente, pero se siguió diciendo la guerra Israel-Hamás hasta que ya la realidad se impuso en mucho. Hay algunos que siguen con la guerra Israel-Hamás. Se impuso y ya se vio que era una guerra contra Gaza, contra la población de Gaza. No he dicho algo, lo tengo que decir. Bueno, creo que, para vergüenza europea, ha tenido que ser un país africano el que tenga el coraje y la decencia de plantear una demanda por genocidio ante el Tribunal Internacional de la Haya, y es Sudáfrica. Sudáfrica, que conoce muy bien lo que es el apartheid, porque lo han vivido, y cuyos líderes, incluido Nelson Mandela, siempre denunciaron el tema de Palestina. En los años 90, Desmond Tutu, el obispo sudafricano, que era también una figura de la lucha contra el apartheid, estuvo en los territorios ocupados y dijo públicamente: esto es peor de lo que vivimos nosotros en Sudáfrica. Y bien, por lo menos tenemos a Sudáfrica.